hablar acerca pues, de la ley. Vamos a hablar acerca de la ley, pero particularmente del propósito de la ley. Vamos a hablar de esto a lo largo de estos minutos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe. Recuerden ustedes que la semana pasada veíamos que Pablo contrastaba la ley con la promesa, ¿sí? La promesa, ¿cuál promesa? La promesa del pacto. ¿De cuál pacto? De este pacto de gracia que Dios dio a Adán primeramente, dice la Confesión Bautista en 1689, y luego mediante pasos adicionales hasta su pleno cumplimiento en el Nuevo Testamento. Dentro de estos pasos adicionales, Dios fue añadiendo detalles de esta promesa preciosa en los días de Noé, en el pacto noético, y posteriormente en los días de Abraham, en el pacto abrahámico. Bueno, Pablo justamente toma esta escena del pacto abrahámico, donde Dios ratifica esta promesa y da más detalles, y dice Pablo que esa promesa que Dios le dio a Abraham es superior a la ley de Moisés. Y luego nos explica por qué, ¿verdad? Porque justamente esta promesa pues es una promesa incondicional en donde Dios ha puesto su palabra en juego y Dios tiene que cumplir esta promesa por causa de su fidelidad y de que Él es veraz en todo lo que promete. Y luego, sin embargo, a pesar de que esto es verdad y de que la promesa de Dios que nos muestra esta maravillosa gracia del pacto de gracia, valga la redundancia, llegamos a un punto en el que nos damos cuenta de que la ley es incuestionable. O sea, es verdad que hay una promesa de Dios, es verdad que la promesa que Dios ratificó mediante pasos adicionales a Noé, a Abraham, a Moisés incluso y a David, es evidente que mostraba la belleza de Cristo y todos los detalles de la simiente prometida. Luego nosotros nos encontramos con un tema importante, con una pregunta importante, la realidad de la ley. ¿Qué pasa con la ley entonces? Entendemos lo que Pablo dice respecto a la simiente y a la promesa, sin embargo, hay algo que no puede ignorar Pablo y es la realidad de la ley. La ley que para los judíos y para todos los demás, incluyendo los judaizantes, había sido un tesoro muy especial. La ley de Moisés se había convertido en un tesoro importante para los judíos, incluso para los judaizantes. Y Pablo no puede simple y sencillamente ignorar el hecho. Existe una ley. Así como hay una promesa y no podemos ignorar la belleza y la gloria de esta promesa, también existe la ley. Y no podemos ignorar la ley. La ley no puede ser borrada simple y sencillamente por la promesa. Aunque la promesa es superior a la ley existe. Y Pablo está consciente de esto. Pablo sabe que la ley ha sido apreciada, había sido atesorada por el pueblo judío. Y que la ley se había convertido en algo tan importante para los judíos y que incluso los judaizantes que estaban causando desagrado en las iglesias amaban la ley hasta cierto punto. Pablo lo que hace, y es que esta pregunta sigue siendo una cuestión importante, si la promesa es superior y es suficiente, ¿para qué entregó Dios la ley? Pablo va a explicarlo. ¿Por qué entregar una ley si existe una promesa? ¿Por qué dar mandamientos si existe una promesa incondicional de parte de Dios? Pablo lo va a explicar. Pablo va a decirnos cuál es el verdadero propósito de la ley. Lo que el apóstol Pablo va a hacer en Gálatas 3, versículos del 19 al 24, es aclarar esa cuestión fundamental. Algo que, por cierto, mis hermanos, ni los judíos más piadosos ni los judaizantes habían entendido plenamente cuál era el propósito de la ley. Muchas personas, yo les hablaba ahorita en el estudio bíblico acerca de Nicodemo, pensaban que podían ganarse el reino de Dios a partir del cumplimiento cabal de la ley del Señor. Y ese es un propósito equivocado, porque la ley no fue dado para eso. La ley no tuvo el propósito de salvar a nadie nunca jamás. Ahorita vamos a ver esto. La ley fue dado con ciertos propósitos, con ciertas intenciones divinas, nunca para opacar la promesa, sino al contrario, para que la promesa brillara más, como veremos a continuación. Pero la ley tuvo propósitos. Insisto, Pablo no podía simplemente volverse un antinomianista, ignorando la ley. Hay mucha gente, y esto es importante entenderlo, hermanos, porque hoy hay mucha gente que
malentiende la ley y sigue sin entender el propósito de la ley. Tenemos extremos desde aquellos que piensan que la ley debe de ser cumplida hoy cabal y estrictamente en todas las iglesias del Señor. Entonces tenemos iglesias que se vuelven al fariseísmo, a la religiosidad extrema, y que empiezan a tomar fragmentos de la ley de Moisés y los empiezan a querer aplicar en contextos en donde la ley no tiene nada que ver. Y quieren que estos tengan plenos cumplimientos en las vidas de las iglesias que hoy existen. Entonces se empiezan a judaizar a las congregaciones. Los líderes de estas congregaciones empiezan a judaizar a sus miembros, los vuelven sumamente fanáticos de la ley, estrictos religiosos, fanáticos religiosos, personas que se vuelven temerosas de lo que pasa o de lo que pasaría si no cumplieran con estas demandas de la ley. Ese es un extremo equivocado, ese es entender mal el propósito de la ley. Y luego tenemos otro extremo también muy grave. Aquellos que simple y sencillamente dicen, nosotros no necesitamos la ley. Y argumentan diciendo, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces abandonan por completo la ley y se vuelven antinomianistas. Pablo nunca dijo eso. Pablo estaba reprendiendo a los gálatas que estaban cayendo en el primer extremo, yéndose a querer cumplir con gran celo y con extrema meticulosidad cada uno de los parámetros de la ley. Y los reprende y les dice que no es eso el propósito del Señor Jesucristo y que la ley no tiene ese propósito, por cierto. Pero luego también hoy nos va a enseñar Pablo que no era justo caer en el otro extremo. Pablo no podía simplemente borrar la ley, no la podía borrar. Pablo la aceptaba. Pablo entendió más bien por la guía del Espíritu cuál era su propósito. Y hermanos, yo creo que hoy tenemos que ese desafío frente a nosotros. Como iglesia, como cristianos, tenemos que entender el propósito de la ley. Si no lo entendemos, vamos a cometer muchos errores. Muchísimos errores. Personas que tienen prohibido todo lo prohíben, todo lo tienen prohibido. No pueden disfrutar de la comida, de la bebida, porque todo es pecado. Y utilizan la ley del Señor para argumentar. Una vez conocí a una persona que no quería comer mariscos, porque era pecado, según el título. Y de verdad leía la Biblia. Hay otras personas que hacen ciertos argumentos acerca de ciertas bebidas, ciertos alimentos. ¿Por qué? Por causa de la ley. O de la vestimenta, o de ciertos comportamientos. ¿Por qué? Por causa de la ley. Y utilizan estos pasajes de las Escrituras para justificar sus acciones radicales. ¿Saben qué hacen de una iglesia esta clase de conductas? La convierten en una iglesia miserable. Porque se vuelven esclavas de los mandamientos. Se vuelven esclavas de las demandas que bien dijo el Señor Jesucristo, no podemos cumplir. Es imposible cumplir todos los mandamientos y querer ganar la justicia propia a partir del cumplimiento de estos mandamientos. Eso nadie lo puede lograr. Nadie puede llegar a justificarse delante de Dios por las obras de la ley. Pero estas personas insisten. Entonces es bien peligroso no entender la ley. Y luego también podemos deslizarnos al otro extremo y decir simple y sencillamente vamos a olvidar la ley. Vamos a hacer como que la ley no existe. Y entonces, pastor, ¿qué hacemos? Lo que ustedes quieran. Vivan como ustedes quieran. Como Dios les dé a entender. No. No podemos hacer esto con la vida de la iglesia. La iglesia debe de entender cuál es el propósito, el justo propósito de la ley de Dios. Dios la dio y es innegable. Pablo no iba a borrarla. Ninguno de los apóstoles le iba a borrar. De hecho, Jesucristo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. El Señor Jesucristo es el cumplimiento pleno y cabal de la ley. Él no vino a abrogar la ley. Es más, Él dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. El Señor no iba simple y sencillamente a borrar la ley. Nunca la intención de los santos apóstoles del Señor fue borrar la ley del Señor.
de ninguna manera. No iban a desairar eso que Dios había dado al hombre, porque era algo que venía de Dios. De hecho, Pablo la describe como santa y justa. Así es la ley del Señor. Es santa y es justa. Entonces, si la ley no sirve para ser fariseos ni antinomianos, ¿cuál es el propósito de la ley? Porque Dios nos la dio. Porque está entre nosotros la ley. Porque la ley del Señor sigue aún allí. ¿Cuál es el propósito de la ley del Señor? Bueno, eso es lo que nos va a enseñar Pablo. ¿Qué le parece si echamos un vistazo a lo que dice el versículo 19? ¿Para qué sirve la ley? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, empezando con el versículo 19 de las Sagradas Escrituras. Capítulo 3, versículo 19, dice así el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué se pregunta Pablo? ¿Para qué sirve la ley? Ahora, con esta pregunta, Pablo va a querer aclararle a los gálatas que tienen una idea equivocada de la ley, ¿cuál es el verdadero propósito de la ley? Dice Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y entonces comienza Pablo a explicar. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esa simiente fue la simiente prometida en Génesis 3:15, simiente que fue ratificada a Abraham cuando Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Esa misma simiente tenía que venir, pero hasta que viniese el cumplimiento de esta promesa, Dios dio la ley, dice, a causa de las transgresiones, esta ley que fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, es decir, Moisés, y el mediador no lo es de uno solo, pues Dios, pero Dios es uno. En este acto en donde Dios al dar su ley pone a un mediador, que en este caso es Moisés, este mediador, y que por supuesto hacía de esta manera una obligación a Moisés y a todo el pueblo del cumplimiento de la ley, Pablo dice que el propósito fundamental de esta ley fue por causa de las transgresiones, es decir, la ley tiene como principal propósito revelar la realidad del pecado en el ser humano. La ley fue añadida, dice Pablo, a causa de las transgresiones. Si hay algo que la ley del Señor hace, es revelar las transgresiones del ser humano. Dicho de otra forma, la ley de Dios no fue dada para salvar a nadie. ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? La ley existe, dice Pablo. Sí, Dios nos la dio, es santa y es justa. ¿Para qué nos la dio Dios? ¿Para qué sirve la ley? Para mostrar la realidad de nuestro pecado, a causa de nuestras transgresiones, dice Pablo. Es decir, la ley no nos salva, sino al contrario, la ley muestra el pecado. La ley revela el estado de nuestro corazón delante de Dios, que hace como hace la luz, que revela la oscuridad, sobre todo. La ley del Señor no fue dada para salvar a nadie, hermanos. La ley fue dada por manos de un mediador por causa de las transgresiones, para mostrar la realidad del pecado que existe en el ser humano. En otras cosas, o en otras palabras, como Pablo escribía en su carta a los Romanos, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ojo, es el conocimiento del pecado. En otra parte, en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 7, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, ¿qué hace la ley? Nos da conciencia del pecado. Pablo dice, si no fuera por la ley, yo no conocería la codicia. Pero como la ley dice, no codiciarás, eso despertó en mí una conciencia de que desear cosas que no son mías, o desear más de lo que yo tengo, es codicia. La ley, ¿qué hace? Simple y sencillamente, la ley nos da conciencia de nuestro propio pecado.
O sea, derrumba cualquier concepto de autojustificación personal que tiene el ser humano. Ahora, eso era muy importante que lo entendieran los Gálatas, particularmente porque ellos estaban buscando justificarse por medio de las obras de la ley. Empezaban a creer que podían agradarle a Dios si comenzaban a cumplir una serie de demandas que la ley de Moisés estipulaba. Si se circuncidaban, si guardaban días de reposo, si guardaban lunas nuevas, si se dejaban de comer esto y comenzaban a comer aquello, etcétera, etcétera. Toda esta clase de demandas, Pablo dice al final de todo que nada de esto es suficiente. Nunca el ser humano alcanzará la justicia delante de Dios haciendo tales cosas. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para eso. La ley no sirve para salvar a nadie, hermanos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para demostrarnos que somos pecadores, para acentuar el pecado, para dar conciencia de pecado al hombre. De otra forma, o si pudiéramos hacer una comparación, la ley es como un espejo. Cuando termina el día de trabajo, yo siempre llego a mi casa, después de todas las horas que estuve trabajando allá afuera, saludo a mi familia, saludo a mis hijos, y lo siguiente que hago antes que nada es entrar al baño. Y cuando entro al baño hay un espejo, o sea que lo primero que veo es mi reflejo y me veo qué tan sucio vengo, ¿verdad? Vengo despeinado porque he estado trabajando, vengo con mi cara sudada y si he usado bloqueador, vengo con el bloqueador ahí, manchas de bloqueador por aquí y por acá. Y el espejo está mostrando todo, esa suciedad. Ya después procedo a lavarme la cara y ya le digo, tráeme una toalla, me voy a lavar la cara. ¿Por qué? Porque el espejo me está mostrando toda esa suciedad. El espejo no me limpia. El espejo no puede limpiarme. El espejo solo muestra la suciedad que hay en mí. Eso es la ley. La ley de Moisés, o la ley del Señor más bien, para ser explícitos, la ley del Señor no tiene el fin de limpiarnos de nada. ¿Cuál es el propósito de la ley del Señor? Mostrarnos que estamos sucios. Como un espejo mostraría nuestra suciedad, pero no la limpiaría porque no puede. Así la ley del Señor muestra la suciedad de nuestro pecado. Sin la ley, no seríamos conscientes de cuán lejos estamos de los estándares de Dios, hermanos. La ley nos da conciencia de lo que Dios quiere y de lo que Dios demanda. La ley despierta nuestra conciencia y nos lleva, por otro lado, a reconocer nuestra profunda necesidad que tenemos de Dios y de su perdón. ¿Cómo sabemos que quitarle algo a alguien es malo? Porque la ley dice, no robarás. ¿Cómo sabemos que desear en nuestro corazón a otra persona y desearla físicamente, otra persona que no es nuestra pareja, nuestro cónyuge, es pecado? ¿Por qué? Porque la ley así lo dice. ¿Cómo sabemos que cuando el hijo se rebela contra el padre está haciendo mal o contra la madre está haciendo un pecado grave? ¿Por qué? Porque la ley así lo dice. Y todas estas cosas cuando ocurren en nosotros, hermanos, cuando nosotros somos los que nos rebelamos, la ley nos da conciencia de eso. La ley del Señor nos da conciencia de que estamos incurriendo en una cosa que es desagradable a los ojos del Señor. Así que la primera cosa que la ley hace es mostrarnos nuestra suciedad. Por eso es importante esto. La ley no fue dada para salvar a nadie, sino para mostrarle la realidad de pecado al ser humano. Ojalá eso entendiera la gente religiosa que están en las iglesias. La gente meticulosa. La gente que se espanta por todo, porque todo para ellos es pecado. La gente que quiere imponerle cargas a otras personas pensando que de esta manera su iglesia va a santificarse más. No es así. Porque la ley nunca fue dada para salvar a nadie, ni siquiera puede limpiar a nadie en ese sentido. La ley lo único que hace es que va a mostrarnos que estamos sucios ante Dios.
que somos transgredores del Señor, que rompemos sus mandamientos, que somos rebeldes, que somos pecadores. Eso es lo que hace la ley. Y hermanos, es tan importante aceptar esto, porque esta verdad que estamos aprendiendo en las palabras del apóstol Pablo nos deben de llevar a aceptar el pecado personal que hay en nosotros. ¿Saben una cosa, hermanos? El cristiano no tiene por qué fingir ante Dios. Como personas somos muy dadas a fingir. Ahí viene el hermano, no, tú no digas nada. No hables, no digas. Van a venir los hermanos, ¿verdad? Hasta hacemos todo un acto, un ritual porque vamos a recibir a alguien de la iglesia, no lo sé. Y muchas veces fingimos, queriendo mostrar cierta bondad, cierta mansedumbre, cierta piedad a los ojos de las demás personas. Invertimos muchas fuerzas en esos fingimientos. ¿Sabes? La ley nos debe de llevar a tal punto de conciencia de que dejemos de fingir. Al menos delante de Dios no tenemos que fingir ni ocultar nuestras debilidades. Dios las conoce. Dios sabe y su ley nos lo hace saber, que somos pecadores, que mentimos, que hacemos cosas que no son buenas, y Dios lo sabe, hermanos, y su ley nos lo dice todo el tiempo la ley sigue mostrando nuestro pecado, así que no podemos querer ir fingiendo ante la presencia del Señor como si fuéramos personas, aunque en que nosotros no hubiera pecado, personas perfectas, de ninguna manera. Y sabes, cuando empezamos a aceptar esto, conscientemente, cuando empezamos a aceptar esto, la realidad de nuestro propio pecado, cuando entonces Dios empieza de verdad a darnos libertad, porque justamente es en ese punto en donde podemos ser conducidos por el Espíritu de Dios a los pies de Jesucristo. Y vamos a los pies de Cristo sin fingimientos. Su ley nos ha dicho que estamos sucios, que somos pecadores, que no merecemos su perdón. Y lo que ha hecho Dios por su Espíritu es llevarnos en ese punto, en ese justo momento en el que hemos aceptado la realidad de nuestro pecado, llevarnos de la mano a los pies de Jesucristo. Déjame te doy un ejemplo de esto. Quizá tú has sentido envidia por alguien en algún momento. Suele pasar, ¿no? Compañeros del trabajo, vecinos, familia, que de repente sentimos estos sentimientos aparentemente de injusticia, ¿no? Porque ay, qué injusto que él tenga más y yo no, qué injusto que él haya estrenado carro nuevo y yo sigo batallando con el mío, qué injusto que esa persona tenga casa y yo no, ¿verdad? O sea, y eso es envidia después de todo. Y muchas veces cuesta reconocer incluso delante de nosotros mismos ese sentimiento de envidia. Queremos disfrazarlo de otra cosa, porque no le llamamos envidia de primera mano. No decimos, yo soy un envidioso, no lo hacemos. Disimulamos esto. Pero luego vamos a la ley, y la ley dice, no codiciarás. Ahora, cuando la ley dice esto nos está condenando. Pero a la vez el propósito de esa ley que nos dice no codiciarás y que nos hace saber que somos envidiosos, que codiciamos en nuestro corazón, esta misma ley nos debe de llevar ante Dios a reconocer delante del Señor que hay envidia en nuestro corazón. Y cuando nosotros reconocemos que hay envidia en nuestro corazón, ¿sabes a dónde nos lleva el Espíritu de Dios? A buscar la ayuda de Dios. Una vez que reconocemos esa debilidad que hay en nosotros, ese pecado que hay en nosotros, podemos acudir a Él sin ninguna clase de fingimiento buscando ayuda. Y es allí justo en ese momento, con esa confesión, nosotros que oramos a Dios y confesamos humildemente ante el Señor nuestra condición,
Es cuando nuestra alma finalmente comienza a descansar. Cuando empieza a experimentar el perdón de Dios. Dicho de otra manera, hermano, Dios no se escandaliza de nuestras luchas y debilidades. Dios no se escandaliza de nuestras luchas y debilidades. Hermano, si eres un mentiroso, acepta que ese pecado existe en tu vida. Acéptalo. Y que esa condición de pecado, y acepta que esa condición de pecado trae condena a tu vida. Y acepta que existe ese pecado en tu vida, pero que eso te lleve a la vez a reconocer delante de Dios que existe pecado en tu vida y que necesitas el perdón de Dios. Eso es lo que hace, esa es la intención de la ley. La ley sirve para eso. Fue dada por causa de nuestras transgresiones hasta que viniera la simiente prometida, pues existe, y los judíos no entendían esto. Ellos seguían insistiendo en que por causa del cumplimiento de esta ley ellos podían estar bien delante de Dios, y todo lo contrario, hermanos. La ley demuestra nuestra insuficiencia. Ahorita hablaremos un poco de esto. Pero una primera razón por la que existe la ley y de su gran propósito es para justamente revelar la realidad del pecado en nosotros. Acéptenlo. Yo no puedo parar aquí enfrente, hermanos, ignorando esto. No puedo pararme aquí ignorando que hay pecado en mi vida. Tenemos que aceptar que hay pecado en mi vida. Lo que pasa es que la gente muchas veces idealiza a las personas, ¿no? Y le dice, es que él es pastor, el pastor tiene que ser el hombre perfecto. Eso no existe. No existen hombres perfectos. Es que si es el hijo del pastor y luego, por ser el hijo del pastor ya es perfecto, ¿puede ser humano o qué? Porque la Biblia dice que él y todos los demás son pecadores. La ley del Señor así lo subraya constantemente. Y que estamos sumergidos hasta el cuello en pecado, hermanos. Eso nos dice la ley. ¿Me comprenden? Yo tengo que venir aquí, a este lugar, a predicar la palabra consciente de que también hay pecado en mi vida. Y de que al igual que todos los demás que estamos aquí, necesitamos la gracia de Jesucristo. Todos. No podemos alzar el dedo amenazador diciendo, no, mira hermano, tú eres un infeliz porque eres desgraciado, porque mira cómo te estás comportando. No vamos a hacer eso, hermanos. Ir por la vida señalando a todo el mundo. O mandando al infierno a toda la gente, como que si tuviéramos esa autoridad de parte de Dios. No es cierto. Todos nosotros debemos aceptar lo que la ley dice. Y lo que la ley dice es que somos pecadores. Eso lo dice la ley. Que no hay bueno ni uno, que no hay justo ni siquiera uno. Y eso, de verdad, el día que lo aceptemos, vamos a empezar a tener paz en nuestros corazones porque vamos a buscar a Dios de todo corazón. Esa es la parte del proceso que la gente no quiere aceptar. Porque no lo hace el Espíritu de Dios. Esa aceptación del pecado propio es una obra del Espíritu Santo, hermanos. A menudo las personas les parece interesante el Evangelio, la obra de Cristo, pero cuando les dice, sí, pero el pecado que hay en ti, ¿cuál pecado? No, yo no le hago mal a nadie. No, si les hablamos de pecado, mira, aquellos que están ahí en la política, esos sí son pecadores, ¿verdad? Porque mira cómo se hacen volada de rapero, un montón de cosas. Esos sí son pecadores. O los que están ahí en la casa, mira, esos seguramente eran narcotraficantes, secuestradores y quién sabe cuánta cosa más. Pero yo no le hago mal a nadie. El aceptar el pecado propio es una obra del Espíritu Santo. Y mientras el Espíritu de Dios no nos ayude a aceptar, a ser conscientes de nuestro pecado propio, pues difícilmente vamos a
a recibir el perdón de Dios. Será imposible prácticamente recibir el perdón de Dios. Pero cuando aceptamos ese regalo, esa condición de pecado, el mismo Espíritu que nos hace conscientes, por eso Jesús decía, ¿quién nos convence de pecado? El pastor. ¿Quién nos convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿El predicador? No. ¿Quién? Dice el Señor. El Espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa es una obra espiritual. El Espíritu Santo es el que nos hace conscientes de nuestro propio pecado. Y cuando esto sucede, hermanos, ese mismo Espíritu que nos hizo conscientes de pecado, también nos lleva a los pies de Jesucristo. Sin fingimientos. Aceptemos que hay pecado en nuestras vidas y llevemos esas debilidades a los pies del Señor, sea cual sea el pecado que hay en nuestras vidas, porque todos tenemos pecado. Algunos puede ser la envidia, otros los celos, la ira, la contienda, las disensiones, las herejías, las borracheras, blasfemias, toda clase de idolatrías. Hay personas idólatras que idolatran el trabajo, idolatran el dinero. Todos, hermanos, tenemos pecados, algunos evidentes y otros ocultos. ¿Y qué es lo que hace la ley? Ilumina toda esa oscuridad y nos demuestra que sí, efectivamente, estamos en tinieblas. Pero eso nos lleva a Cristo. Recuerden. ¿Para qué sirve la ley? Versículo 21. Pablo dice en el versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Lo que dice Pablo es que de alguna manera la ley entonces es contraria a la promesa de Dios. No, dice Pablo, de ninguna forma, en ninguna manera. Por eso es que Pablo no buscó erradicar la ley. Pablo no quiso nunca convertirse en un antinomiano, ni las iglesias deberían de buscar volverse antinomianas. ¿Cuál es entonces el propósito de la ley? Dice Pablo, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley lo único que hace, mis hermanos, y no es contraria a las promesas, manifestar la santidad de Dios y la incapacidad del hombre para justificarse. Dice, si la ley pudiera vivificar, entonces la justicia, ¿cómo vendría en nuestras vidas? No por la fe en Jesucristo, sino por la ley. Pero Pablo dice que la ley no puede vivificar. Es decir, la ley nos muestra que dos cosas: que Dios es santo y justo y que el hombre es incapaz de justificarse delante de Dios. El hombre no puede justificarse ante Dios. Y la ley se lo dice una y otra vez. Cuando nosotros observamos la ley, ¿qué encontramos en la ley? La perfección y la santidad de Dios. ¿Cuál es el propósito de todos los mandamientos del Señor? Mostrar que Él es Dios santo, que Él es Dios justo, que Él es Dios perfecto. Cada uno de sus mandamientos demuestran la santidad de Jehová. Todos sus mandamientos, hermanos, hasta el más pequeño de los mandamientos muestra la santidad y la justicia de Jehová. No hay nada en ninguno de estos mandamientos que no muestre que Dios es santo y que Dios es justo, pero a la vez esos mandamientos revelan la incapacidad del hombre para poder cumplir plenamente con esos mandamientos. Pablo irónicamente le dice a los Gálatas, pues entonces, si la ley pudiera vivificar, pues entonces la justicia fuera por medio de la ley. Irónicamente, ¿verdad? Pero era obvio que ni Pablo, ni los judaizantes, ni los judíos más piadosos, ni los gálatas podrían vivificar o encontrar la vida por medio de la ley. Ninguno de ellos podría hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para vivificar a nadie. La ley simple y sencillamente fue dada para demostrar que Dios es santo y que el hombre es incapaz, es incompetente ante Dios. El hombre es incapaz de justificarse ante Dios.
En su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 3, Pablo dice: lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó a la carne. Y luego Santiago en el capítulo 2, versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, dice Santiago, se hace culpable de todos. Es decir, la ley, aunque es santa y justa y manifiesta ese carácter santo y justo del Señor, es imposible para el hombre. ¿Por qué? No por la ley. ¿Saben por qué el hombre no puede justificarse o alcanzar justicia por medio de la ley? No por la ley, no por una carencia de la ley. ¿Saben cuál es el problema del hombre? Su propia incapacidad. O sea, ¿la ley dejó de ser justa por causa de nuestro pecado? No. Aunque el ser humano está en un estado caído, la ley sigue siendo perfecta. Entonces, ¿por qué el hombre no puede justificarse por medio de la ley? No por la ley. Porque la ley sigue siendo perfecta, santa y justa. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros justificarnos por causa de la ley por nuestro pecado? Para nosotros en nuestro estado de pecado es imposible cumplir con las demandas de la ley. ¿Por qué? Porque podríamos, como dice Santiago, guardar toda la ley, pero si fallamos en un grupo, o sea, tarde que temprano, por mucho que nos esforcemos, vamos a fallar. Por eso es que nuestros propios méritos no alcanzan para ganarse la justicia de Dios o la justicia que Dios exige. Y la ley nos deja en evidencia de esto. Deja en evidencia al hombre diciéndole que no se puede salvar por su propia obediencia. ¿Saben por qué? Porque siempre fallamos. Siempre fallamos. Hermano, no necesitamos vivir 1000 años para darnos cuenta que esto es verdad. Para darnos cuenta que somos incapaces de cumplir la ley. No está en nosotros el vivir en obediencia a la ley. Es antinatural. Miren, si yo quisiera sacar a un pez del agua, atarle una correa y sacarlo a pasear a la calle, ¿podría hacerlo? Sí, podría hacerlo, pero se moriría. Ese pez moriría. Y moriría por una razón simple. ¿Cuál era la razón? Porque no era su naturaleza estar fuera del agua. La manera en la que el pez está diseñado es para tomar oxígeno del agua por medio de un sistema de branquias. Pero tan pronto como lo sacamos al exterior y ya no puede obtener oxígeno del agua, por eso es que si sacamos un pez del agua y meterlo en una pecera, porque va a obtener oxígeno de esa pecera, y esa pecera tiene que tener un sistema de oxigenación del agua, si no también se mueren, por cierto. Entonces, imagínense, hermanos, sacamos un pez, lo atamos a una correa y lo vamos a sacar a pasear, pobre pescadito, ¿verdad? Ya cuando llegue va a estar todo muerto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo sobrevivir? Pues porque era incapaz, o sea, su naturaleza no se lo permite. Bueno, así es el ser humano. El ser humano es rebelde por naturaleza y desobediente. Así lo declara Dios. Y la ley se lo deja claro al hombre. Ahora, díganle a ese que es rebelde y desobediente que vive en obediencia a la ley, y que si vive en obediencia a la ley va a ganar vida. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿En qué momento lo va a lograr? Nunca. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza ser obediente, sino todo lo contrario. Su naturaleza le hace ser rebelde y desobediente. Por eso Santiago dice, es que tú puedes guardar toda la ley, pero vas a fallar siempre. Si fallas en un punto, es como si hubieses quebrantado toda la ley. Miren, hagan un ejercicio. Imagínense que podamos ignorar, aunque Dios no lo hace, pero solo imaginen, todos los pecados que han cometido en sus vidas hasta el momento. Los miles y miles y miles de pecados, porque no son poquitos, no hablamos de pocos pecados. Pero imagínense
3 de agosto del 2025, viene una lista nueva, una lista en blanco, sin ningún pecado. Nos vamos a ver en una semana. ¿Cómo vendría esa lista en una semana? ¿Seguiría blanca? ¿Sus hojas serían blancas porque no habrían pecado? No. Aunque se borraran todos nuestros pecados pasados, con los pecados presentes lo arruinaríamos otra vez. Es más, vamos a borrar todos los pecados pasados y vamos a borrar todos los pecados presentes por un año. A partir del 2027 van a empezar a contar los pecados, así que prepárense. Todos estos pecados no van a contar. Pero llega el 2027. Y la primera revisión que vamos a hacer de esa lista va a ser el día 30 de enero del 2027. O sea, se borraron todos los pecados pasados y los de todo este año, o sea, todos los presentes. ¿Qué va a pasar en ese futuro lejano? En esos pocos días, ¿saben cómo va a llegar sus listas? Igual de sucias, igual de cochinas, igual de manchadas que siempre. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Y la ley nos deja claro eso. Pablo irónicamente dice, si la ley pudiera vivificar, pues entonces muchos ya habríamos ganado. La realidad es que no podemos cumplirla. No podemos, por mucho que nos esforcemos, por muchos méritos que alcancemos. Ahora, esto es importante entenderlo, hermanos. No podemos salvarnos por nuestra propia obediencia porque siempre fallamos. Y es importante aceptar esta premisa. ¿Por qué? La única forma en la que nosotros podemos depender totalmente de su gracia y no de nuestras obras es cuando empezamos a aceptar que somos pecadores. Es la única manera en la que vamos a comenzar a depender de su gracia y no en nuestras obras, aceptando nuestra incapacidad para justificarnos a nosotros mismos. Ahora eso es importante entenderlo también, porque qué cansado es, ¿no? Qué cansado debió ser para los Gálatas el querer ser perfectos ante Dios por la ley. Debió haber sido muy extenuante. Cada día estar lidiando con la idea de querer ser más perfectos y más perfectos y más perfectos. Y esa perfección imposible de alcanzar se debió haber convertido en una cárcel para los pobres Gálatas y para los judaizantes, que todos los días buscaban, ahora, ¿qué más hago para ser perfecto? Cuando empezamos a aceptar esta verdad de nuestra incapacidad que la ley suscribe, empezamos a depender de Dios, a depender ya no bajo la presión de cumplir con todas estas expectativas y demandas, sino que comenzamos a verdaderamente ser libres por la gracia de Dios. Comenzamos a experimentar la verdadera gracia, la verdadera libertad. Y hermanos, eso es lo que nos comienza a dar un verdadero descanso. Si yo no confiara, o más bien, si yo confiara en mis obras y cada día estuviera buscando ridículamente, meticulosamente la manera de perfeccionarme haciendo y esto y aquello, sería muy cansado. Nunca encontraría descanso para mi alma. Pero cuando acepto que soy pecador, que es algo que está en mí, que el pecado mora en mí, es cuando puedo recurrir a la gracia de Dios.
y descansar en que Dios me acepta no porque sea perfecto. Dios nunca me ha aceptado porque sea perfecto. Es cuando acepto y reconozco que Dios me ha aceptado no por mi perfección, sino por su gracia. Y eso para mí es suficiente para tener descanso. Yo me siento descansado, liberado de esa carga, esa presión. Voy a platicar una anécdota, quizá algunos de ustedes lo saben. Cuando nosotros empezamos a venir a San Luis, algunas personas me comenzaban a preguntar, pastor, ¿y hacer esto es pecado? ¿Y comer esto es pecado? Yo preguntas que nunca jamás me había cuestionado. Yo decía, no creo que sea pecado, hermano. Que tomes refresco, no creo que sea pecado. Que tomes café, no creo que sea pecado. Que veas una película, no creo que sea pecado. Que oigas una canción en la radio, no creo que sea pecado. Pero muchas personas pensaban que era pecado. ¿Me comprenden? Y eso demuestra un punto importante. Existen millones de personas que no han entendido la libertad que nos da Cristo. La libertad que llega cuando aceptamos nuestra condición de pecado y aceptamos que por mucho que lo intentemos, nunca seremos suficientemente perfectos para que Dios nos acepte. Y en lugar de estar extenuante, cansada y tediosamente buscando la perfección en cada cosa minúscula, empezamos a descansar en el perdón de Dios que nos ha dado y en la aceptación que Dios nos ha dado a todos nosotros por medio de su Hijo. Y empezamos a descansar en esa gracia maravillosa, hermanos, es cuando entonces empezamos a tener verdadero reposo en nuestras almas. Nosotros descansamos no con la idea de que somos perfectos, sino descansamos en el hecho de que Dios, por su gracia y por su sola gracia, nos ha aceptado en Cristo. No por nuestra perfección, insisto, sino por la perfección de su santo y precioso Hijo, no la nuestra. Hermanos, y aceptar eso de verdad da un descanso impresionante, nos permite recibir su amor, nos permite recibir su afecto, nos permite recibir su gracia en nuestros corazones y descansar con ello. Déjame dar un ejemplo de esto que es importante. A lo mejor nosotros que somos padres, tú que eres mamá, imagínate que como mamá o papá constantemente sientes que no estás como a la altura, ¿no? O tal vez esposo o esposa. Dices, ay, no estoy a la altura no soy la esposa que mi esposo merece, no soy el padre de que mis hijos necesitan, y sentimos siempre constantemente que no estamos a la altura. Y luego miramos a nuestro alrededor y vemos otras personas que parece que tienen todo bajo control, ¿verdad? Y, pero el hermano fulanito ese sí tienen todo bajo control. La esposa del hermano es así. Es así como quién sabe cómo le hará, porque esa persona parece que sí hace todo que está perfecto, ¿verdad? Y tú luchas con ese sentimiento, con esa necesidad de querer ser perfecto y que las personas te acepten porque eres mejor. Pero es cuando viene la palabra de Dios a tu vida y te dice que no necesitas ser perfecto, que de hecho no lo podrás hacer jamás, que nunca jamás serás perfecto por tus propios méritos. Y que si algún día alcanzas la perfección no será por ti, sino por lo que hizo el Hijo. Y en cuanto oyes esas palabras, oyes otras que dicen, y aún así, con amor eterno te he amado. O sea, aún con tu imperfección, con amor eterno te he amado. Hermanos, eso es
de verdad es un bálsamo para nuestras almas que nos permiten descansar en el hecho, no de que somos perfectos, sino en el hecho de que Dios, que con su ley nos ha mostrado nuestros límites, que estamos condenados, nos muestra también a través de su palabra que esos límites, estas debilidades, estos pecados que moran en nosotros, están allí y ahí, en medio de todos ellos, Dios nos acepta por lo que Cristo ha hecho. Así que, hermanos, es cuando entonces podemos realmente descansar. El alma del creyente descansa en esta preciosa verdad, en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, no en la obra ni en la perfección de sus obras. Deja de luchar queriendo ser perfecto o con la idea de que eres imperfecto. Sí, lo eres. La Biblia lo dice. La ley lo suscribe. Saben, yo no soy el padre ideal ni el padre perfecto. Entonces, ¿quién eres? Pues el padre de mis hijos. Y yo sé que no soy perfecto. Y hermanos, el día que yo piense que voy a ser el padre perfecto, ese día voy a cometer un error grandísimo. Porque no soy perfecto. Ni siquiera soy el esposo perfecto para mi esposa. Entonces, ¿qué soy? Pues soy su esposo. Imperfecto, pues sí. Pero si yo estoy siempre luchando por querer alcanzar esa perfección por mis propias fuerzas, voy a terminar perdiendo toda mi vida, porque nunca lo lograré. Toda mi vida se me va a ir ahí en esa búsqueda de esa perfección. Y jamás alcanzaré la perfección. ¿Por qué? Porque la Biblia ya lo dijo desde hace cientos de años, que no soy perfecto. Que la justicia y la vida no va a venir por medio de la ley. Que soy incapaz, soy incompetente. Pero entonces, ¿por qué puedo ser un buen padre para mis hijos? No porque sea perfecto, sino porque amo a Cristo. Porque el Señor me ha amado. Porque el Señor ha extendido su gracia y su misericordia. Por esa razón puede ser un buen esposo. No el esposo perfecto. Pero al menos puedo ser un buen padre. Por la gracia de mi Señor. ¿Me comprenden, hermanos? Eso es lo que tenemos que entender. Lo que el apóstol Pablo está interesado en que la iglesia de Galacia entienda es que la ley no los va a ayudar. Ellos son incompetentes, son incapaces para justificarse ante Dios. Una cosa más importante que la ley hace y fue dada justamente con estos fines, es además que la ley logra que la luz de la promesa del pacto de gracia resplandezca con más intensidad. Miren lo que dice Pablo, versículo 22. La escritura, dice el verso 22, la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es decir, ¿por qué la ley condena? ¿Por qué la ley muestra que somos incapaces? ¿Por qué la ley muestra que somos pecadores y que no podemos hacer nada por nosotros mismos? Pablo razona al respecto y dice, la escritura, o sea, la ley lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo nos fuese dada, o sea, para que la promesa del pacto de gracia brillara más. ¿Me comprenden? O sea, la razón por la que la fe en el Señor Jesucristo y el pacto de gracia pueden resplandecer en la vida de los creyentes es porque la ley nos ha mostrado nuestra incompetencia. Cuando la ley muestra nuestra condición de pecado, justamente se prepara el escenario. Y esto todos lo hemos vivido, hermanos, para que la gracia del Señor, para que todo lo que Dios hace en la vida del creyente pueda brillar con mayor claridad. Pablo dijo, y fíjense en las palabras de San Pablo, Romanos 5:20 dice, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia. O sea, la ley se introdujo, Dios dio la ley. ¿Y qué pasó? El pecado abundó. O sea, todo el mundo se hizo pecador. Pero cuando todo el mundo, bajo la condena y el juicio de la ley, se presenta ante Dios, creo que entonces sobreabunda, dice Pablo, sobreabundó la gracia. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 9, Pablo dice, porque si el ministerio de la condenación, o sea, el de la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de la justificación. Es decir, aunque la ley puede ser que nos demuestre nuestra incapacidad y nuestro pecado personal, la ley no puede hacer más por nosotros, sino simplemente hace que entonces el pacto de Dios, la promesa divina, la promesa de salvación brille más fuerte en nuestros corazones, ante nuestros propios ojos. Es como cuando la noche es más oscura. No sé si ustedes lo sabían, pero cuando la noche, ya antes de que va a amanecer, es el periodo de más densidad de noche, de tinieblas. Cuando estamos a eso de las quizá 4 y tantos de la madrugada, 5 incluso, antes de que el sol empiece a salir, es el momento más oscuro del día, o de la noche en este caso. El momento más denso, donde las tinieblas más densas son. Justamente en esas tinieblas tan densas es cuando entonces en el oriente comienza a mirarse la salida del sol. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque pues justamente así es como pasa con la vida del creyente. Cuando el pecado o cuando el creyente acepta la realidad de este pecado y el pecado es conscientemente aceptado, ¿qué es lo que empieza a brillar? Cuando reconocemos nuestra incapacidad, nuestra incompetencia, ¿qué es lo que realmente empieza a brillar y a valorar el creyente? La promesa de salvación en Cristo, la gracia de Dios, es lo que empieza a brillar más en el corazón del creyente. Así que, hermanos, esto, cuando nosotros entendemos que la ley nos fue dada, no para que brillara nuestra justicia propia, sino la justicia del Salvador. No para que brillaran nuestras obras, sino la obra de Cristo Jesús. Esto, en última instancia, comienza a producir un gozo profundo y una gratitud genuina en la vida del creyente. Es así como cuando entonces la ley, al mostrar toda esta magnitud de pecado, ¿qué es lo que hace? Nos permite, de alguna manera, mirar la grandeza de la salvación de Cristo. Pablo decía en la carta a los Hebreos, una salvación tan grande. Una salvación tan grande, así describía el apóstol San Pablo la salvación de Cristo. Y esa salvación es tan grande y es tan apreciada por los creyentes cuando entonces hemos aceptado nuestra condición que la ley ha declarado de nosotros. Así que entonces así pasa el creyente de ese estado de desesperanza en donde el pecado le condenó a un estado de esperanza, cuando entonces ve la gracia de su Señor, cuando ve la misericordia que tuvo Dios. Tal vez, y creo que eso es un ejemplo interesante, algunos vivieron o hemos vivido historias tristes en nuestro pasado, en nuestra vida. Historias tristes que estuvieron marcadas por muchos errores, por malas decisiones. Si tan solo yo me echo para atrás a mirar mi vida, me voy a dar cuenta que hay muchas malas decisiones. Y ahora mismo, incluso cuando observamos nuestra vida, ya estamos ya como cristianos conscientes del perdón de Dios. Pero hermanos, la verdad es que muchas veces seguimos lidiando con nosotros mismos, con nuestras propias debilidades. Y luego llega la ley y la ley nos dice, pues estás lejos de Dios. Nunca alcanzarás la justicia de Dios. Y te das cuenta que eres indigno. Por todos esos errores que has cometido en tu vida, te das cuenta que eres indigno. Y que no puedes esperar nada más de Dios que no sea su justicia y su ira.
Pero no es cierto que es cuando entonces el Evangelio llega. Y en ese momento de desesperanza, donde todos tus errores pasados están allí como un eco que resuena en tu vida, tus pecados presentes siguen siendo una evidencia, una sombra ineludible de la que no podemos escapar, que nos demuestra que sigue habiendo pecado y que somos indignos. Pero entonces el Evangelio viene como esa aurora en la madrugada, cuando va a resplandecer el sol en mayor intensidad, viene el Evangelio y nos recuerda que somos salvos por gracia, que no por sus obras, no por nuestro pasado perfecto, por nuestro presente perfecto, sino por las obras de Cristo. Y viene este Evangelio a declararnos que somos justos, que somos santos, que somos perfectos para Dios. Y este Evangelio maravilloso nos recuerda que somos sus hijos, que Dios nos ha limpiado de todo pecado. Díganle, hermanos, no pesa, no brilla más la gracia y el amor de Dios cuando hemos sido conscientes de lo que la ley ha declarado. No ha brillado más la gracia de Dios. Claro que brilla más el Evangelio. Claro que esa maravillosa buena noticia se convierte realmente en una buena noticia. Cuando las personas están enfermas, quizá no aprecian. Bueno, les voy a platicar un caso. Iba a pensar en algo más complicado, pero voy a platicar algo mucho más sencillo. Esta semana, por ahí en mediados de semana, tuve problemas de estómago. Entonces tenía que ir a trabajar, sí o sí. Tenía que ir a trabajar porque pues, es obvio. Que no trabaja, no come, ¿verdad? Y porque además pues, ya, iba a hacer falta injustificada y ya saben que luego las empresas aprovechan cualquier cosa para poder no pagar. ¿Sí? Entonces, uno de esos días, alrededor de las 9 de la mañana, dije, ¿y ahora cómo le hago? Porque apenas voy a empezar a trabajar, tengo toda la jornada por delante y ando malo de la barriga. ¿Sí? Y recuerdo que justo en ese momento tomé mi celular y me puse a mirar algunas cosas que podía hacer, algunas cosas que me podía comprar. Mi esposa me dijo, pasa a la farmacia, cómprate algo. Donde me estacioné justo había una farmacia allí enfrente. Farmacias Guadalajara. Pasé y entré y le digo a la muchacha, oye, algo para el dolor de estómago, para esto. Me dio unas pastillitas así. Hermanos, cuando me las dio, comí la pastilla y empecé a sentir que el efecto pues, que hizo fue el que esperaba, ¿verdad? Y ya no tuve mayor inconveniente con mi dolor de barriga. Aprecié la cajita que tenía allí. Traía como unas 10 pastillas y lo que hice fue guardarlas. Yo siempre a veces pues ahí las avientas en un lado, no, las guardé en la guantera, las acomodé, dije, porque estas me pueden salvar de un mal día. Pero no fue hasta que estuve enfermo que pude valorar esa pequeña cajita de pastillas, esa pequeña medicina, que a lo mejor no me salvó la vida, pero sí me salvó de un mal día, sin duda alguna. No me salvó la vida, pero sí de un mal momento, de un mal rato, porque eso de andar malo del estómago, en cualquier rato ya sabes, que empieza a fastidiarte, y más cuando andas trabajando. Me salvó de eso. Y para mí realmente son apreciadas. O sea, yo las aprecié en ese momento, pero tan pronto como estuve enfermo. Bueno, eso es lo que hace la ley de Dios. Muestra que estamos no enfermos, desgraciadamente, porque el problema del alma del ser humano no es una enfermedad, es una muerte espiritual. La ley nos muestra que estamos muertos espiritualmente. Pero luego viene Cristo, viene el Evangelio y nos apunta a Cristo, nos apunta a la vida. Y cuando recibimos ese perdón y esa gracia del Evangelio a través del Hijo, ¿a poco no brilla más el perdón de Dios? ¿No brilla más la misericordia del Señor? Claro que brilla más, hermanos. Y ese es el punto de lo que dice Pablo. La ley no es contraria. La ley encerró todo bajo pecado para que brillara con más intensidad
la obra de Jesucristo, para que la fe en su nombre pueda ser puesta con una pasión ineludible de los creyentes, una verdadera pasión que el creyente pueda tener por su Señor. Por eso es que quienes entendemos la condición de nuestro pecado, Jesús lo dijo en una forma extraña. Aquel día que estaba en la casa de Simón, mientras llegó una mujer pecadora y limpió sus pies con sus lágrimas, Jesús dijo: a quien se le perdona más ama. Ahora, ¿será acaso que hay a quien se les perdona menos? No. Todos los seres humanos tenemos una lista enorme de pecados. Solo que algunos pensamos que nuestra lista es corta, que nuestra deuda es pequeña. Y cuando Dios nos perdona, no, sí me perdona Dios. Pero usted qué? No estoy en la cárcel, no me engañé a mi esposa, no robé. Pues sí, me perdonó, pero como que el perdón de Dios no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero cuando entonces estamos conscientes de nuestro pecado y de nuestra iniquidad, del perdón de Dios, hermanos, produce en nosotros una verdadera gratitud y gozo. Como aquel hombre que junto al fariseo, recuerden, aquel día que mi fariseo entró a orar y oraba a Dios y decía: Señor, gracias porque no soy como este. Yo doy mi diezmo, yo soy justo, no soy como este pobre publicano. Gracias, Señor, por hacerme tan lindo y perfecto. El publicano, decía el Señor Jesucristo, oraba a Dios y ni siquiera alzaba sus ojos por vergüenza hacia el cielo. Y golpeaba su pecho con profundo dolor y tristeza, diciendo: oh Señor, sé propicio de mí, que soy pecador. Y el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo que este hombre salió justificado antes que el otro. Uno que aceptó su indignidad y su culpa fue justificado antes que el otro. ¿Por qué, hermanos? Porque al final la gracia de Dios brilla cuando nosotros reconocemos esta incapacidad, esta condición. Y la ley tiene ese objeto de hacer que la luz de la gracia, del pacto de gracia y de la salvación de Cristo sea mucho más luminosa, que deslumbre majestuosamente nuestras almas. Así ha hecho Dios. Por eso es que ha dado su ley, para que la luz de Cristo, el perdón de Cristo, la misericordia de Cristo sean más abundantemente brillantes en nuestras vidas, iluminen más nuestro corazón, más que la culpa que la ley nos ha dado. Y finalmente, Pablo dice en el versículo 24 que la ley fue dada y el propósito de la ley es que la ley es el ayo que nos conduce a Cristo para ser justificados por la fe. Versículo 24, con el que termina Pablo diciendo: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados no por la ley, sino por la fe, dice Pablo. En la antigüedad, cuando Pablo escribe estas cosas, era muy común para las personas entender lo que decía Pablo. Tal vez para nosotros 2000 años después sea un poco complicado, porque no estamos habituados o acostumbrados a las costumbres que había en la antigüedad. Pero, por ejemplo, el ayo al que se refiere Pablo era un esclavo de casa, un esclavo de casa. En las casas de la gente adinerada había esclavos, y uno de estos esclavos era el ayo. Y el ayo prácticamente era el tutor de los niños de la casa. Era el que cuidaba a los niños, era el que los guiaba, el que los disciplinaba, el que los llevaba a la escuela, el que les educaba, etcétera, etcétera. Ese era un ayo. Era el encargado de la enseñanza y de la disciplina de los niños.
Entonces los padres dejaban a los niños al cuidado del ayo, que era un esclavo. O sea, su labor era esta, simplemente llevar al niño a la escuela, educar al niño, disciplinar al niño, hacer que el niño mantuviera su disciplina en casa, etcétera, etcétera. Ese era un ayo en la antigüedad. Y Pablo dice, la ley ha sido nuestro ayo. O sea, la ley ha sido nuestro tutor, la ley ha sido nuestra guía. La ley fue dada con el propósito de guiarnos a Cristo, de guiarnos a Cristo. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, la ley va a apuntar al fin. O sea, eso significa que la ley no es el fin, sino el medio. El fin de la ley, o sea, el objeto de la ley es Cristo. Y el medio que usa Dios para llevarnos a Cristo es la ley. La ley es el ayo. La ley es el instrumento que Dios va a usar para llevarnos a Cristo. Nunca es el fin del creyente la ley. El creyente no vive sometido a la ley para alcanzar salvación. El creyente es llevado por la ley, convencido de su pecado, hasta los pies de Cristo. La ley lo conduce a Cristo Jesús. El fin de la ley es Cristo, dice Pablo, para justicia a todo aquel que cree. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 17, dice, pues la ley fue dada, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, al final de todo, la Escritura dice que la ley no es el fin, sino es el medio que nos lleva a comprender primero nuestra profunda necesidad de Cristo y después nos conduce paso a paso hasta los pies de Cristo, como haría un ayo. Un esclavo lo llevaba al niño de la mano hasta su escuela, lo regresaba de la escuela a la casa, se encargaba paso a paso de que el niño cumpliera con todo, que estudiara, que viviera en esa disciplina. O sea, él lo cuidaba prácticamente. Y así ha hecho la ley, paso a paso. Una vez que nos muestra nuestra culpabilidad, la misma ley paso a paso es usada por Dios para llevarnos hasta los pies de Jesucristo. Y una vez que estamos en los pies de Cristo por la fe, hermanos, ¿saben cuál es la buena noticia? Una vez que estamos a los pies de Cristo, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la supervisión del tutor. Sino, ¿saben entonces qué sucede con el creyente? Vive en libertad. El creyente vive en libertad. Y eso es algo tan importante de entenderlo. La ley la usó Dios para llevarnos a Cristo. ¿Sí? Los que hemos llegado a Cristo por la fe, convencidos de nuestro pecado que la ley acentuó, la ley subrayó nuestra condición de pecado y nos convenció de que estábamos en pecado y que no merecíamos de Dios absolutamente nada. Y que el único juicio justo que Dios podía hacer con nosotros era el juicio del infierno y de la condenación eterna. Convencidos de todo esto, nos llevó la ley paso a paso hasta los pies de Cristo. Ya llegamos a los pies de Cristo. ¿Y saben qué, hermanos? Ahora debemos de entender que ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo el tutor. Ya estamos en Cristo. ¿Y qué significa esto? Que ahora estamos en la libertad de Cristo. Eso lo va a enseñar Pablo después y lo veremos en los próximos capítulos de la carta a los Gálatas, que ya no estamos bajo el ayo, sino bajo la libertad de Cristo. Y si estamos bajo la libertad de Cristo, hermanos, pues entonces, ¿qué nos toca a nosotros? En lugar de vivir esclavizados por el miedo del pecado, por el miedo del rechazo que Dios pueda darnos, podemos con toda confianza, si ya estamos en esa libertad, acercarnos a Dios con confianza.
¿Saben? Cuando hemos llegado a Cristo, nosotros hemos sido plenamente aceptados por Dios por causa del Hijo. ¿Y eso qué significa? Que ya no hay ningún estorbo. En las palabras de Pablo, así lo dijo Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay estorbo. Ustedes van a pensar, pero pastor, y mis pecados, mis debilidades. ¿Cómo que ya no hay estorbos? ¿Y qué hay con esta debilidad que hay en mi vida? Bueno, mi hermano, esa debilidad debe ser llevada a Cristo. Pero esa debilidad ya fue perdonada por Cristo. Ya fue llevada a la cruz del Calvario, esa debilidad. Esa debilidad que nos condenaba fue clavada en la cruz del Calvario y Cristo la perdonó. Así que lo que ahora toca es llevar esa debilidad a Cristo y permitir que su Espíritu te santifique. Pero ya no hay nada que estorbe en nuestra comunión con Dios. Tenemos plena libertad para venir a Dios, para acercarnos a Él, para tener comunión con nuestro Dios Santo, hermanos. Esto es lo maravilloso del Evangelio. Y saben esta verdad, cuando la aceptamos de verdad, entonces todo el miedo, toda la indignidad, todo lo que nos impedía caminar con esperanza queda borrado, porque entonces somos libres de esa carga de tener que ganarnos el amor de Dios por nosotros mismos. Y qué rico se siente de verdad estar en esa libertad. Ser libres de la carga, de la presión de que, ay, ¿qué hago para agradarle a Dios? Yo volví a equivocarme y volví a fallarle, y ahora ¿qué hago para agradarle a Dios? Ah, ya sé, ahora voy a dejar de tomar esto, ahora voy a dejar de comer esto, ahora voy a vestirme así para que Dios me acepte, porque traemos esa carga en el corazón, esa falta de paz. No, si estás en Cristo, si has sido llevado por Dios hasta los pies de Cristo Jesús, eres libre. Y Dios te ha aceptado, y lo que tienes que hacer, y lo va, y es más, hermano. Dios lo va a hacer, ni siquiera eres tú. Dios lo hará. El que comenzó la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. No dice que eres tú o que soy yo. El que comenzó la buena obra en mí, la va a seguir trabajando y la va a seguir perfeccionando hasta el día en el que el Señor Jesucristo vuelva. Hermanos, yo sé que a veces nos afligimos y nos miramos y nos comparamos con otros hermanos y decimos, ay Señor, pero qué tan lejos estoy de llegar a la altura de aquel hermano. Mira, aquel hermano dice que ora como 20 horas al día y yo solo oro 15 minutos y me estoy durmiendo, Señor. Él ha leído 50 veces la Biblia y se sabe como 2500 versículos de memoria. Y yo apenas le sé Juan 3:16, Señor, ¿qué voy a hacer? Y nos sentimos tan indignos, tan minúsculos ante Dios. Hermano, la ley es nuestro ayo. Nos ha llevado a Cristo. Y una vez que estamos en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Somos libres. Y todavía tenemos la promesa de Dios de que Él seguirá perfeccionándonos a nosotros mismos. No depende de nosotros entonces. Como Charles Spurgeon dijo en su maravillosísimo libro Totalmente por Gracia, todo ha sido y seguirá siendo totalmente por su gracia. Todo ha sido hasta este día y seguirá siendo totalmente por su gracia. Él es el que va comenzado la obra, el que la va a continuar trabajando, el que va a seguir perfeccionándolas. Y mis hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Librarnos del miedo, librarnos de esta mezquindad que a veces caracteriza nuestras vidas.
Yo sé que a veces hay días en los que caemos en la misma falta, en la misma debilidad. Y tan pronto como nos equivocamos de nuevo, nuestra mente, y por supuesto Satanás hace su trabajo. Nuestra mente nos bombardea con preguntas como ¿cómo podría Dios seguir amándome si volví a pecar? ¿Cómo es que Dios puede seguir amándome? Y nos sentimos como atrapados, ¿no? En este estado como de decepción, de frustración, de decir, ay, es que yo lo intenté y de verdad tenía ganas de no volver a hacerlo y le prometí a Dios que no volvería a caer en este error y volví a caer. Y luego oyes a la ley decirte que el pecado no se puede borrar en tu vida, que está allí, que la paga del pecado es muerte. Y de verdad se siente muy feo, hermanos, cuando no somos capaces de mirar todo el escenario que la Biblia nos presenta. Porque es verdad que la ley declara esto, que sin derramamiento de sangre no habrá remisión, que la paga del pecado será la muerte, que el alma que pecare esa morirá. Y la Biblia lo declara y lo vemos y eso nos atormenta y nos lastima y vemos nuestra vida y vemos que volvimos a fallar en el mismo que le habíamos dicho a Dios que no fallaríamos. Pero luego viene la gracia, hermanos. Pero luego viene el Señor Jesucristo. Y en ese momento justamente es cuando Dios nos recuerda que todo esto pasó para llevarnos una vez más a los pies de Cristo. Que esta culpabilidad que tenemos en nuestro corazón, este quebrantamiento que hay en nosotros no ha sido dado sino para llevarnos una vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo maravilloso, hermanos. Ese es el verdadero consuelo de los creyentes. Los creyentes pueden ser consolados aún en sus más tristes debilidades, no porque hayan pasado a un estado de perfección absoluto, no, sino porque Cristo sigue extendiendo su misericordia, día tras día, mañana tras mañana. El Señor sigue extendiendo su gracia y su bondad para con todos nosotros, y entonces el creyente puede demostrar en esta realidad. Porque tanto es real su pecado, como tan real es la gracia de Dios en su vida. Y hermanos, lidiamos con estas realidades en nosotros. Por supuesto, en esta realidad bellísima que nos presenta la gracia, nos recuerda que Dios no nos abandona nunca. ¿Cómo me va a abandonar Dios? ¿Cómo nos va a abandonar el Señor? Ahora, si no nos abandona Dios, no piensen que es por nosotros, por supuesto. Si el Señor no nos ha negado, si el Señor no se ha abandonado de nosotros, no es por nosotros, sino es por su gracia, es por la obra de Cristo. Y mientras estemos en Cristo Jesús, podemos descansar en esto, que Dios nunca jamás nos abandonará, siempre estaremos en su mano preciosa. Pablo habría dicho en su carta a los Romanos, y permítanme concluir leyendo este pasaje maravilloso. Pablo así dijo en su maravillosa carta a los Romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, noten, ni lo presente,
presente ni lo que va a pasar mañana, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, si alguien no es consolado con estas palabras, no podrá ser consolado con ninguna otra. El creyente vive bajo ese consuelo, sabiendo que la ley ha sido su ayo para venir y descansar en los amorosos pies de Cristo Jesús. Esos pies que fueron horadados por nuestro pecado, en esas manos que fueron clavadas en la cruz del Calvario, en ese costado que fue herido hasta el derramamiento de su última gota de sangre, en ese rostro ensangrentado que se vio ensangrentado por esa corona terrible de espinas, en ese que entregó su vida para el perdón de nuestros pecados, en aquel que clamó desde lo alto de la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese que clamaba con profunda angustia, padeciendo los peores sufrimientos, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese que se ha convertido el objeto de nuestra fe, en ese que entregó su vida por nosotros, en ese de quien Juan el Bautista dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese es en quien descansamos, en aquel que al final, en su último suspiro, en el último tomo de aliento, en el último sorbo de aire, clamó diciendo: consumado es. Y dicho esto, expiró. En aquel que entregó su vida por nosotros, en ese precioso Salvador, es en quien descansamos nosotros. No en nuestra justicia, no en nuestras obras. Y la ley nos fue dada para eso, para que después de todo vengamos humillados, sí, es cierto, humillados, porque somos pecadores, quebrantados, sí, quebrantados, porque reconocemos que merecemos el infierno, pero que vengamos en esa condición con toda sinceridad, sin fingimientos, a los pies de Jesús, diciéndole: Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y el Señor, extendiendo su gracia, nos recibe, porque Él dijo que al que a Él viene, no le echa fuera. Así que, hermanos, descansemos en eso, que la ley nos sirva para esto. Nos muestra la suciedad, pero no nos limpia. El único que nos limpia de todo pecado es la sangre de Jesucristo, su Hijo, dijo Juan, que nos limpia de todo pecado. Él es el único que nos limpia de todo pecado. Que Dios nos ayude para nunca separarnos de Jesucristo. Y gracias a Dios, la buena nueva es que nunca, nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Bendito sea el Señor. Si fuera por nuestros pecados o nuestra justicia, ya estaríamos lejos de Dios. Pero no es por eso, sino por su promesa. Que Dios nos ayude a valorar, a apreciar eso. Vamos a orar.